Esta es la señal de Radio Latina desde Ignacio Merino 230 Santa Cruz Miraflores en Lima, Perú. Radio Latina La Poderosa en los 990 en amplitud modulada. Desde Santa Cruz Miraflores en los 990 Radio Latina La Poderosa. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fondos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, deseándole como siempre lo mejor a todos ustedes y agradeciéndole pues por su cordial sintonía a nuestra programación por la seguridad jurídica aquí en Latina, La Poderosa, en los 990 kilociclos, y también por supuesto estamos interconectados vía internet a través de la www.radiolatina.com.pe. Bueno, como siempre, estamos en nuestra edición sabatina de Por la Seguridad Jurídica, ¿no? Tratando de generar conciencia pues en este tema tan relevante, tan importante y gravitante para el desarrollo de nuestro país, como es el tema de la seguridad jurídica de una nación. Bueno, en primer lugar vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a nuestra directora general, la también notaria de Lima, ¿no? Y abogada, por supuesto, la doctora Clara Carnero Ábalos, quien tiene para el día de hoy a un invitado muy especial en nuestra programación. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Aquí, doctora, muy bien. ¿Cómo están radioescuchas nuevamente hoy en el programa por la seguridad jurídica? Y en nuestro subsegmento, El Notario te saluda. Yo quiero, antes de empezar esta entrevista a un colega notario, quiero expresar a los radioescuchas una entrevista que ha tenido nuestro decano, el doctor Mario Romero Valdivieso, que ha dado a conocer al periodismo, que ha solicitado facultad para que los notarios podamos resolver los procesos de interdicción, lo cual es muy importante. Hemos venido hablando en varios de nuestras entrevistas, Ángel, sobre este tema, el tema de la interdicción, de la autotutela, con la doctora Rosalía Mejía, ¿no? y también con la doctora Jessica de Vettori, con otros colegas, así como el Colegio de Notarios está solicitando también que se nos dé facultades a los notarios para la comprobación del testamento hológrafo, que ahora solamente se puede ver vía judicial, y el matrimonio civil, que lo ven solamente las municipalidades, los alcaldes, y que en muchos otros países los notarios no solamente pueden divorciar, sino también pueden casar. Y entonces esto me parece absolutamente importante. Son 3 temas que ha propuesto el decano del Colegio de Notarios, y esperamos que tenga una buena acogida de parte del Congreso de la República, y podamos prontamente
resolver esto, tener facultades para esto, sobre todo en el tema de la interdicción, porque con el tema que vamos a hablar hoy día, que es el tema de poderes, tiene una relación por ahí que ya la veremos con el tema de la interdicción. Bueno, yo le quiero dar la bienvenida al doctor Elar Vilca, un colega mío, notario de Lima, que ha tenido, ha accedido a venir a este programa para tratar un tema muy importante, un tema que los notarios vemos todos los días, y es el tema de los poderes. Y él nos va a hablar y va a decirle a la ciudadanía de qué se trata exactamente este tema de los poderes, porque hay muchas personas que acuden a los oficios notariales sin mayor conocimiento de la importancia que puede tener un poder y de las consecuencias de otorgar las diferentes clases de poderes. Muy buenas tardes, doctor Elar Vilca, le damos la más cordial bienvenida. Bueno, doctora Clara, muy buenas tardes, señor Ángel, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y esperamos pues que en estos minutos que pueda de la entrevista podamos en algo poder aportar, ¿no? Por el propósito del programa y para la gente que escucha el mismo. Y bueno, muy los temas a veces que están vinculados al aspecto de seguridad jurídica, al aspecto notarial, legal, muchas veces pues no son muy comerciales, pero sí son importantes, ¿no? Para el público en general, para todos, sin ninguna distinción. Y que aprovecho este medio pues para, doctora, felicitarla por este objetivo, por este programa, ¿no? Que aquí en Radio Latina se emite durante el tiempo que ya están al aire, y pues creo que deben todos reconocer. Yo entiendo el notariado y la institución vinculada a las instituciones vinculadas a lo que es la seguridad jurídica, pues reconocidos, ¿no? O sea, yo la felicito por esta actitud y por conducir este programa, pues gracias, Elar. Y es preciso, muchas gracias también, doctor, es preciso indicar de que el doctor Elar Wilfredo Vilca Monteagudo inició sus actividades el 15 de agosto del año 2011, profesionalmente hablando, y se ha desempeñado también como notario de Puno por más de 13 años, a pesar de su juventud, como yo le decía al doctor, bastante joven. Y una cosa muy importante, el doctor Elar Vilca ganó su plaza de notario en el distrito de San Borja, en donde actualmente se desempeña en su oficio notarial, en el distrito de San Borja, en la avenida Aviación 2468, segundo piso, ¿no? Pero él ganó su plaza de notario en un concurso público, ¿no? En el que ocupó el primer lugar de un total de 138 postulantes a nivel nacional. Felicitaciones, doctor. Y no solamente eso, Ángel, sino que inmediatamente, en cuanto él ha llegado a ejercer en Lima la función notarial, inmediatamente él ha integrado la junta directiva del Colegio de Notarios, que muy pocos la pueden integrar hasta ahora, entre todos los notarios que estamos en Lima. Y él ha tenido ese deseo y ese interés por lo que es la función notarial, de tal manera que tiene mucha experiencia, ¿no? Mucha experiencia y conoce mucho de la función notarial. Por eso es que está acá con nosotros. Y para que la ciudadanía se entere un poco, vamos a empezar a preguntarle a nuestro colega, el doctor César Vilca, y para que el público se entere, explíquele usted, colega, al público, ¿qué cosa es un poder? Bueno, doctora, muchas gracias. Tal vez un poco ingresando, tal vez un poco concatenando la respuesta con lo que se mencionó, ¿no? Es el hecho de que la experiencia que hayamos podido tener nos ha hecho ver en el ejercicio de la función la necesidad de determinados instrumentos, de determinados actos para el quehacer diario del público en general, ¿no? Muchas veces por algún motivo, alguna razón o por simple interés o en el simple ejercicio de la autonomía de voluntad, la persona delega en otra la posibilidad de realizar
determinados actos o contratos, ¿no? Entonces, el poder vendría a constituirse entonces en el acto jurídico por el cual el poderante faculta al apoderado para que en su nombre realice determinados actos o contratos según su interés y cumpliendo las formalidades pues que exige la ley, ¿no? Sí, mira, en los poderes, yo estaba leyendo el otro día, colega, hay una página web de un notario español que se llama Francisco Rosales, es un notario de una provincia de España, y él dice que si bien es cierto estos instrumentos notariales son baratos, pero son documentos importantísimos. Son documentos importantísimos porque nosotros le estamos facultando a alguien para que haga algo en nombre nuestro, ¿no? Y las ventajas e inconvenientes de la situación la padeceremos nosotros en nuestra propia carne si nosotros no sabemos qué facultades otorgamos. Y este notario dice, es que a mí me llama la atención de saber cómo es que hay personas que dicen, doctor, he venido acá a dar un poder, pero la verdad es que no me acuerdo ni cuándo lo di, ni para qué lo di. ¿Podría usted, por favor, decirme? Esto es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Y él dice, el poderdante no solamente tiene la obligación, no solamente es que tiene el derecho, sino que es una obligación que él controle lo que está haciendo su apoderado. Yo no puedo nombrar un apoderado y dejarlo a las buenas, por más que yo tenga la absoluta confianza en ese apoderado, porque ese apoderado va a decidir cosas por mí, y si yo en el poder no se lo he hecho como yo, o le he dicho al notario que quiero que se haga de esta determinada manera, o dejo el poder para que se haga de manera indefinida, ¿no? Entonces yo voy a tener consecuencias sobre ese poder. Si yo pienso, por ejemplo, a ver, colega, que yo voy a hacer un poder y porque yo tengo una propiedad que se va a vender, y hago esta pregunta: yo tengo una propiedad que se va a vender y pienso que se va a vender máximo en 1 año, y yo le doy un poder para que venda todas mis propiedades, un poder amplio y general. Entonces resulta que este apoderado va a tener el poder a futuro, no solamente para vender la propiedad que yo pensé que se iba a vender en 1 año, sino otras propiedades que yo pueda tener en el futuro. Este es un riesgo que corre el poderdante, ¿no? Efectivamente, ¿no? Se deduce una responsabilidad también de parte del poderdante cuando realiza este tipo de actos, ¿no? O sea, hoy en día, pues, en nuestro medio, por ejemplo, la vez pasada una usuaria conversábamos en la notaría y me decía que había constituido una sociedad, pero que había designado a un representante, en este caso un gerente, quien al parecer había hecho determinados actos que inclusive iban en contra del objeto social de la sociedad, y estaba preocupada porque se había obligado y estaban apareciendo acreedores y ella estaba muy preocupada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la ley contempla la posibilidad de designar representantes, en este caso en una sociedad, también, como lo dice, usted lo ha traído, lo que dice el autor, hay una responsabilidad también del poderdante, ¿no? Debería haber un compromiso en todo caso, o una responsabilidad de no solamente, pues, abandonar a la sola firma y luego desentenderse, si cabe el término, con lo que ha realizado, ¿no? Ahora, sin embargo, hay muchos aspectos ahí, ¿no? Hay muchos aspectos en medio. Yo decía, ahora que usted, aceptando su invitación, yo me puse a pensar, en mi notaría, qué tipos de poderes realizamos, qué tipo de poderes más se hacen, cuáles son los que menos se hacen. Entonces se me ocurre hacer una estadística que hace un momento le comentaba, ¿no? Y a mí, bueno, de una muestra que saqué, yo vi que veo que la mayor cantidad de poderes están referidos al litigio, ¿no? O sea, cuando una persona da un poder a su abogado para que su abogado, pues, lo represente en juicio en un proceso determinado, ¿no?
Entonces, yo lo que vi, según la estadística que saqué de esa muestra, casi el 25% de los poderes estaban ahí, estaban vinculados a lo que es litigio. Pero había un segundo tipo de poder que equivale, mi estadística va por el 24.2%, estaban referidos a esos poderes amplios y generales, ¿no?, al que usted hacía referencia. Es decir, hay en estos poderes amplios y generales en los que el poderdante confía en su apoderado para realizar una serie de actos, ¿no? Actos, inclusive que sus hijos, colega. Entre parientes, claro, terceros, inclusive entre ¿no? sus hijos, que los hijos no se portan bien. Hoy día mismo, colega, fue un abogado con un señor de 90 y tantos años y su hija, que querían revocar un poder al hijo, porque el hijo estaba haciendo mal uso de ese poder. Pero lamentablemente el poderdante ya no tenía facultad para revocar el poder. En el momento que yo he entrevistado a una persona de 94 años, no me responde ni siquiera dónde ha nacido. Yo le digo al abogado, ¿yo cómo puedo hacer? Yo no puedo revocar el poder, pero entonces, doctora, ¿qué salida usted me da? Porque el hijo está mal utilizando este poder. Bueno, eso no está en mis manos, doctor. La función del notario es que las personas que vengan al oficio notarial realicen los actos jurídicos y que sean personas que demuestren su voluntad de manera libre, que estén orientados en el tiempo y que sepan lo que están haciendo, pero el señor no sabe lo que está haciendo. Ahora, la hija puede decir que el señor está mal utilizando el poder, el hijo puede decir que él está utilizando bien el poder. ¿A quién le vas a creer? Entonces yo no puedo saber exactamente y tampoco puedo decidir por el señor. En todo caso, usted tendrá que verlo esto de manera judicial, pero lamentablemente yo no puedo intervenir cuando el mismo poderdante no tiene capacidad para decirme que realmente quiere revocar un poder. Claro, en esos casos tal vez lo que podría recurrirse ya sería la legislación referida a lo que son mandatos, ¿no? A los mandatos, en el sentido de que si el poderdante incurre en una situación de inhabilidad en la capacidad de ejercicio, también la legislación determina que también las facultades que puede hacer el representado no van a surtir efectos, ¿no? Pienso que, si bien es cierto, el poderdante ya no puede revocar expresamente ante el notario del poder por su falta de capacidad de ejercicio, al no poder manifestar su voluntad, también puede considerarse el hecho al posible perjudicado de que puede alegar la posibilidad de que el poderdante está en una situación de inhabilidad, ¿no? Muy similar, con la diferencia del caso obviamente de que si hubiese muerto, ¿no? O sea, si el poderdante hubiese fallecido y existe un poder vigente. Correcto. Entonces, los familiares, no se me había ocurrido, mira, muy bien, los familiares podrían argumentar ante el Poder Judicial de que el padre ya no está en capacidad ni siquiera para revocar un poder, y si no está en capacidad ya para revocar un poder, este poder que él otorgó en un determinado momento, de alguna manera ya no debe surtir efecto. Claro, ese sería un argumento. Claro. ¿No? Pero también, disculpen, yo como periodista más o un simple ciudadano, especular que cómo tuvo la facultad en su momento el poderdante para otorgar el poder y después de un tiempo ya no tiene la facultad. Es que tú puedes... Me da que para especular, ¿no? Puede haber pasado mucho tiempo. No, porque además tú puedes perder tu capacidad de un día para otro. Por supuesto, claro. De un día para otro. Claro, un caso en el que sí podría surtir efectos un acto jurídico es decir, la persona está en pleno uso de sus facultades, otorga el acto, formaliza el documento notarial y luego incurre en una situación de incapacidad de ejercicio absoluta, y no obstante ello puede surtir efectos. Ese acto jurídico anterior se da a través del caso de la curaduría, ¿no es cierto? Cuando el mismo la misma persona nombra un curador por escritura pública y aun cuando haya ingresado a una situación de incapacidad, ese acto surtirá efectos, ¿no? O sea, para de esa forma garantizar, el Código Civil da esa facultad, ¿no? Para que, y los notarios podemos ayudar en esa parte, ¿no? Formalizando la escritura pública, ¿no? Pero sería distinto al caso de poder, ¿no? En el caso de poder la situación es expresa. Si el poderdante ha incurrido en una situación de incapacidad absoluta de ejercicio, pues el apoderado, los actos que realice, más aún si tiene conocimiento el apoderado de esa situación, pues
Con mayor razón. Con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Con mayor razón. Y tiene usted razón, colega, porque efectivamente los poderes para litigar son los que más se hacen también en el oficio notarial. Es más, yo les quiero comentar a los radioescuchas que mi primera escritura pública que hice cuando yo aperturé mi oficio notarial fue justamente un poder para litigar. Y es que en Lima Cuadrada, como ahí están los juzgados, evidentemente se hacen muchos poderes para litigar, o sea que hay poderes para litigar, y estos poderes para litigar no se inscriben porque no necesitan inscribirse en los registros públicos para presentarse ante el juzgado. Y otra de las cosas, colega, que a mí me asombró, digamos, es escuchar a este colega español que decía que en España los poderes lo da a entender, no lo ha dicho así expresamente, pero lo da a entender. Lo que yo de la lectura que hacía de su blog era que los poderes no necesitaban inscribirse en el registro. ¿Por qué? Porque él dice, cuando nosotros otorgamos un poder, nosotros, para que esa persona a la cual se le otorgó el poder ejerza facultades, necesita presentarnos ante nosotros el poder original. El poder original. Y si se le revoca el poder, nosotros tenemos que solicitarle al apoderado que el apoderado nos devuelva el poder original. Lo cual me dice a mí que ese poder no necesariamente se tiene que inscribir ante los registros públicos. Y algo más curioso todavía, este abogado español, que tiene algunos seguidores, entre ellos algunos mexicanos, notarios mexicanos, decían con respecto a los poderes, decían que hay en México, dice, personas que pueden otorgar el poder, dice, y ponen este texto, ¿no? Autorizando a su señora madre a disponer libremente de los bienes, celebre contratos de compra-venta consigo misma, eximiéndola de cualquier rendición de cuentas, pudiendo ejercer tales facultades incluso después de la muerte de los otorgantes. O sea que aparentemente en México los poderes las facultades que se les dio podrían ejercitarse inclusive después de la muerte del otorgante. Es una locura, ¿no? Lo que en el Perú no es posible, porque por muerte se extingue el poder, ¿no? Exactamente, o sea, la ley exactamente. Lo menciona así. Y respecto al tema de la inscripción que usted mencionó, mire, yo como se mencionó, efectivamente yo estuve 13 años de notario en ejercicio en Puno, en la ciudad de Puno. A diferencia de aquí en Lima, pues aquí en Lima casi todos los datos se deben inscribirse por seguridad o por muchas razones, ¿no? Y además de que el catastro, en materia de inmuebles, el catastro o la mayoría de los inmuebles están inscritos en registros públicos, una mayoría en todo caso, ¿no? A diferencia de allí, en realidad es como la de Puno, donde la mayoría de inmuebles no están inscritos en registros públicos, es al revés, ¿no? O sea, claro. Es al revés. Y entonces la práctica pues era común en el sentido de que los poderes que se otorgaba pues simplemente no exigíamos que estén inscritos en registros públicos para realizar, por ejemplo, la venta de un vehículo, ¿no? Una persona le da un poder a una persona para que venda su vehículo. Basta con la presentación del testimonio, ¿no? Ahora, la seguridad jurídica, pero por seguridad, pues es muy usual que nosotros acá en Lima tengamos que pedir que el poder esté inscrito en registros públicos, ¿no? A efecto de saber si el mismo también ha sido objeto de modificación o revocación u otros, ¿no? Exactamente. Y otra cosa, colega, para que también escuchen los que están escuchando este programa, es bueno que nosotros le digamos qué tipo de poderes existen. Uh-huh. Bueno, hay muchos tipos de poderes, ¿no? El Código Civil habla de, por ejemplo, hay varias divisiones, ¿no? Los poderes generales, especiales, o el Código Procesal Civil hace referencia a los poderes para litigio, el que estábamos hablando, ya sea general o tal vez o también especial, ¿no? Los que están regulados en el artículo 74 y 75 del Código Procesal Civil. Los poderes también en relación a aquellos que requieren ser inscritos en registros públicos, o los poderes que requieren ser constituidos necesariamente por escritura pública bajo sanción de nulidad, como el caso, por ejemplo, de los actos de disposición, ¿no? O
dependiendo de la legislación, ¿no? De la legislación que nos establezca estas distintas variantes o modalidades de poderes, ¿no? Ahora, en las estadísticas que yo había armado aquí en estos días, ¿no? Como lo había mencionado a raíz de la invitación, yo también percataba que hay determinados actos que no necesariamente pueden ser que no requieren ser formalizados, ¿no? Haciendo alusión a los tipos de poder, que no necesariamente requieren ser formalizados por escritura pública, ¿no? Pero sí hay, sí existen, ¿no? Es muy usual, ocurre, pero no en cantidad, casos en los que lo que yo vi es que se den poderes para poder, ¿cómo se llama? Para poder realizar contratos para poder realizar gestiones en entidades bancarias, ¿no? La verdad, a mí me sorprendió que haya bastantes esos tipos de facultades, ¿no? O las facultades que en una mayor cantidad existen de actos administrativos, ¿no? O sea, y eso yo entiendo tomando en cuenta nuestra realidad, ¿no? La realidad en la que nosotros vivimos, donde por tema de distancia, tráfico o tiempo, muchos no disponen del tiempo necesario por motivos familiares, trabajo o viaje, no sé, pues delegan esas facultades a personas determinadas para poder realizar actos administrativos, ¿no? Y lo hacen por escritura pública, ¿no? Actos administrativos ya sean en la municipalidad, que no necesitan hacerse, ¿no? Por escritura pública. Entonces, y algo interesante, colega, por ejemplo, hay muchas personas que van a los oficios notariales y dicen quiero un poder amplio y general, pero piensan que ese poder amplio y general, como es amplio y general y que lo dice, es exactamente para todo, inclusive para lo que no está en el poder. Me dice, pero si usted en su notaría me dice un poder amplio y general, muy bien, es que es amplio y general porque se denomina así, por la amplitud que contiene y por la generalidad que contiene ese poder. Pero eso no quiere decir que lo que no esté en el poder, su poderdante, su apoderado lo puede ejercitar. Porque si dentro de ese poder amplio y general, y usted tiene hijos, no dio poder para que se autorice a sus hijos a salir al extranjero, no podrá ejercitar ese poder por más amplio y general que sea. O sea, es amplio y general porque tiene muchas facultades que usted le ha dado a su apoderado. Entonces, a veces, lamentablemente, pues, personas, por ejemplo, que por viaje al extranjero deciden, otorgan poder a un familiar o a su apoderado, y tratan de ponerse en la mayor cantidad posible de actos en los que su apoderado va a estar presente, pero como usted lo menciona, si omitió algún determinado acto o determinada facultad, no va a poder realizar. O sea, ahí tal vez es importante resaltar también en este caso la función del abogado que vaya a elaborar, si es que se hace a través de minuta, ¿no? Porque el abogado también, como abogado en su ejercicio profesional, debe estar en este proceso de asesoría con su cliente, ponerse en todos esos supuestos. El abogado conoce a su cliente en este caso y debe, según las circunstancias, como por ejemplo esta persona que va a viajar al extranjero y desea delegar todas las facultades que considera conveniente, pues será él el primer llamado, el abogado, digo yo, para que pueda ponerse en todos esos supuestos y de esa forma evitar las situaciones que usted menciona, ¿no? Que se olvidaron de colocar la autorización de viaje de sus pequeños. Si el abogado sabe que su apoderante, su cliente, tiene sus hijos menores de edad aquí, entonces ese supuesto tiene que estar. El primero que el abogado conocedor de su cliente, de su situación personal, debe también estar. Debe reflejar, pedir que se refleje eso en el poder. Uh-huh. Y una pregunta que siempre me realiza el público que va a mi oficio notarial, colega, y seguramente a usted le deben haber hecho la misma pregunta, es ¿hasta cuándo está vigente un poder por escritura pública o un poder fuera de registro? Sí, pues es una pregunta muy frecuente, ¿no? O sea, dentro de los tres tipos de poderes que nosotros formalizamos, ¿no? Ya sea los poderes por carta, o fuera de registro, o por escritura pública, ¿no? Ahí yo entiendo que tenemos que, en principio, remitirnos a nuestro Código Civil cuando hace referencia a que
por autonomía de voluntad se refleje o establezca un plazo determinado y que esté establecido así en el documento, en el poder, ¿no? Ahora, otra situación distinta es cuando ya el lugar donde vaya a ejecutar o hacer cumplir el poder establezca determinados requisitos que ellos en su reglamentación interna ha establecido, ha precisado, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros podemos establecer eso como una cosa práctica, ¿no? Es decir, o sea, hay determinados poderes que uno puede formalizar, pero que en el Banco de la Nación o en la institución pública les señalan y le dicen que simplemente tienen que renovarlo. ¿Por qué? Porque esa institución ha establecido que debe renovarse cada determinado tiempo, ¿no? Entonces, mucho depende también, ¿no? El lugar, la institución donde se vaya a ejercitar el poder. Pero, sí, dime. El doctor Elar Wilfredo Vilca Monteagudo, notario de Lima, conjuntamente con su colega, nuestra directora, la doctora Clara Carnero Ábalos, están respondiendo a un tema muy interesante como es el enfoque sobre los poderes notariales, ¿no? Vamos a hacer un receso, pero están ya abiertos nuestras líneas telefónicas, la 441-4512 y la 422-8810, 441-4512 y la 422-8810, para que ustedes, amigas y amigos, puedan también formularle algunas preguntas, algunas inquietudes que puedan tener sobre este tema de los poderes notariales, especialmente a nuestro invitado especial el día de hoy, el notario de Lima, Elar Wilfredo Vilca Monteagudo. Volvemos. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Retornamos a nuestra programación por la seguridad jurídica aquí en Latina La Poderosa. Tenemos una pregunta para nuestro invitado especial el día de hoy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué pregunta quisiera hacerle a nuestros notarios aquí presentes? Mire, doctor, yo soy una persona jubilada. ¿Me escucha, no? Sí, le estamos escuchando. Ya, soy una persona jubilada y últimamente estoy mal de salud, no puedo caminar. Entonces yo quiero dar poder a un familiar para que me cobre mi pensión de jubilación. Quisiera saber cuál es el procedimiento a seguir. Bien, con todo gusto le va a responder el doctor Elar Vilca a su pregunta, señorita. Sí, doctor. Gracias. Bueno, el primer requisito que es indispensable para otorgar poder creo que se cumple, dado que la persona que nos ha llamado se aprecia que está en pleno de sus facultades, ¿no? O sea, pienso que el tema de la capacidad es el primer requisito que siempre uno debe advertir, y en este caso se da. Luego, en cuanto a lo que es la formalidad propiamente, debe tomarse en cuenta qué cosa. Como había mencionado hace un momento, ¿no? Existen tres tipos de poderes que la legislación regula. Disculpe, ¿no? Doctor, tenemos otra preguntita y la va a responder, va a continuar preguntando, para que no haya un corte. ¿Cómo está? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Sí. Una preguntita para el doctor. Sí, con todo gusto. ¿Podríamos considerar entonces que el poder amplio y general que mencionan allí es solamente para lo que está escrito en el poder? ¿Es amplio y general en esa parte?
Así es lo que debemos entender. Muchas gracias por la respuesta. Bien, sí, el poder general, ¿no? Tal es así textualmente el que... ¿No? Sí, doctor. A ver, ¿Puede entonces, repetir? respecto al primero, ¿no? O sea, 3 tipos de poderes existen, ¿no? El poder por carta, el poder fuera de registro y el poder por escritura pública, ¿no? En el caso del poder por carta, el notario lo que hace es legalizar la firma del poder dante, es decir, el poder dante trae a la notaría su documento, su carta poder. En el caso de poder fuera de registro, el interesado se apersona en la notaría y el notario redacta el instrumento en el formulario respectivo, y el poder por escritura pública pues se hace a través de este instrumento público, sea o no con minuta, ¿no? La formalidad importante en este caso es determinar, conocer la cuantía por la que se va a hacer materia de cobro, ¿no? A pesar de que ha habido una serie de normatividad, existe una normatividad antigua que hace referencia a que los poderes por carta se permiten hasta la media UIT, ¿no? Sí, hasta sería que en este momento ha subido la UIT, estaríamos hablando de 1975, ¿no? Y los de más de una UIT serían necesariamente por escritura pública, los 3.000, ¿no? a partir de 3.975. Entonces depende del monto que vaya a hacer. Pero yo creo, colega... Sobre la primera pregunta yo también, creo que sobre la primera pregunta, para a mí responder. lo que aunque la persona no lo ha expresado, pero lo que yo pienso que ella ha querido en realidad saber es cómo hago yo si estoy en mi casa, estoy mal, y lo he leído entre líneas, ¿no? Aunque no lo ha dicho, y no puedo ir donde el notario, aunque ella no lo ha dicho así. Si estoy mal, porque si estoy en mi casa y quiero dar un poder, ¿cómo lo doy? Claro. Y tengo que ir ante el notario. Si tengo que ir ante el notario y dar el poder. O sea, creo que por ahí va la pregunta. Ahí debemos estar, doctora, usted lo conoce ampliamente, el tema de la legislación actual, las modificaciones que están habiendo actualmente en cuanto a la exigencia que tenemos los notarios para poder realizar tal o cual instrumento extraprotocolar. Por ejemplo, si fuese poder por carta y donde el notario lo que tiene que hacer es certificar la firma, al notario debe constarle que la firma se ha hecho en su presencia o le conste en forma indubitable que esa es la firma de la persona, ¿no? Tiene que recurrir a cualquiera de esos dos medios. En este caso, si no puede apersonarse, el notario, es decir, no va a ser posible que al notario le conste que la persona vaya a su notaría en forma presencial, física, deberá recurrir por la otra vía, es decir, que le conste en forma indubitable que esa es su firma. El notario, ya en ejercicio de su autonomía, de sus funciones, de establecer el mecanismo necesario para ello. Podría ser, es lo que podría ocurrir, es que se use el lector biométrico, ¿no? Actualmente el lector biométrico inalámbrico para poder hacer la impresión de la... Concurrir a su domicilio, por ejemplo. O el notario concurrir ahí al domicilio de la poderdante. O sea, una gestión especial, claro, de parte del notario, ¿no? Que no se acostumbra normalmente, porque lo que se quiere es justamente verificar que la persona está dentro de sus capacidades para otorgar el poder, pero claro, si uno yendo al domicilio puede constatar que la persona sí está lúcida y simplemente se trata de no poder acudir al oficio notarial, pues es dable de que se pueda otorgar ese tipo de poder. Y yo quería preguntarle justo sobre este tema de ante posibles enfermedades o dolencias asociadas sobre todo a la vejez, como ustedes han manifestado en varias oportunidades. ¿Existe la posibilidad de otorgar poderes preventivos? Los poderes preventivos, esos son los poderes que se hacen en España. Claro, he leído acá no sobre existen, en Perú no existen. Acá no existen los poderes preventivos, ¿no? ¿Deberían existir, no les parece? ¿O qué piensan? Bueno, por eso es que de alguna forma yo manifesté al iniciar este subsegmento El Notario Te Saluda sobre la propuesta del decano de pedir al Congreso la interdicción a través de hacerlo a través de los notarios, porque si las personas ya no tienen capacidad para poder otorgar un poder, se les interdicte de una manera más rápida, ¿no? Porque nosotros sabemos el Poder Judicial está realmente lleno de carga. Y el antecedente existe, sí, tiene ¿no? una carga. El antecedente existe, ¿no? Hoy en día ya los notarios
tramitamos asuntos de naturaleza no contenciosa. Si ese procedimiento de declaración de interdicción no lleva a contención, entonces yo entiendo que es factible que también el notario pueda conocer ese área del derecho, o sea, sobre todo tomando en cuenta las reglas que establecen el procedimiento actual, ¿no? Es decir, si dentro de la tramitación, por ejemplo, existiese algún tipo de oposición a esa probable interdicción, pues simplemente se paralizaría el trámite o se derivaría al Poder Judicial. Efectivamente. En cambio, si no existiese esa contención, si existiese consentimiento de todos los probables herederos o los interesados y se verifica la situación de incapacidad de la persona, entonces, y luego de seguir ese procedimiento con la publicidad respectiva, la publicación y el tiempo que puede establecer la ley, el notario yo entiendo que podría muy bien declarar la interdicción. Usted lo ha dicho, doctora, es una situación diaria en el que hacer, ahí en San Borja hay muchas personas, y yo entiendo en todos los distritos, en Lima, en el Perú, muchas personas, pues, los hijos, los parientes del papá o la mamá, que ya están avanzaditos de edad, ya no están en pleno de sus facultades, entonces, pero tienen que cobrar su sueldo, tienen que cobrar algún dinero o realizar algún acto, pero no pueden hacerlo, lamentablemente, porque los notarios estamos paralizados, estamos atados de manos, porque nuestra obligación es verificar que la persona, en este caso poderrante, esté en pleno de sus facultades, y si no lo está, no podemos formalizar el instrumento respectivo, no podemos ayudarlo. Sí podríamos ayudarlo si el Congreso, como usted muy bien lo ha dicho, acoge esta iniciativa, que nos den competencia a los notarios para conocer también la declaración de interdicción de las personas y luego del procedimiento declarar la interdicción inscrito en registros públicos, ejecutar el acto sin necesidad de ir ya al Poder Judicial, porque lamentablemente si la ley posibilita a las personas recurrir a este órgano respectivo, lamentablemente por tema de tiempo, plazo, economía misma, no es posible, ¿no? Y muchos simplemente se desisten en el camino y dejan abandonado ya sea el cobro respectivo o el bien, algo, y perjudicando pues a una persona que en este caso es la más importante, que es el poderrante o la persona en cuyo nombre está un determinado patrimonio que requiere ser empleado para su propio cuidado, su custodia o tal vez inclusive para su propia salud, ¿no? Es un drama. Y hoy día, como nosotros anunciamos el programa de ayer vía internet, ¿no? Su presencia, doctor, ¿no? Y también de nuestra directora. Me preguntaron en la mañana el caso de un pariente de un fonavista ya fallecido, pero que ya está en la lista, ya ha salido de la lista, tiene que cobrar su cheque, pero ya falleció. Lógicamente fallecido ya no puede otorgar ningún poder, ¿no? Pero ¿cómo se podría hacer para que los hijos existen? Hay 4 hijos, inclusive 2 en el extranjero y 2 en Lima. Que si hay alguna salida. El trámite de sucesión intestada de la persona que acaba de fallecer, ¿no? Sucesión intestada que también los notarios podemos, en la actualidad tenemos competencia para formalizar, ¿no? En el caso de la sucesión intestada, las personas, se entiende, los herederos asumen las obligaciones, pero también los derechos o los bienes que haya podido dejar. En este caso el causante, ¿no? Yo entiendo y más aún, Ángel, supongamos que esta persona que ya falleció, la que te he hecho la pregunta, esta persona que ya falleció, hubiese otorgado un poder, porque ya estaba mal, para que le cobren esa suma de dinero. El poder ya hubiese caducado, porque como la persona ya falleció, el poder caduca. Claro. Muchas personas utilizan irregularmente un poder de alguien que ya falleció y están cometiendo un delito. Están cometiendo un delito porque ya no pueden utilizar un poder. Ese poder feneció a la muerte de aquel que otorgó el poder. Sí. O sea que de ninguna manera se puede utilizar un poder de una persona que ha fallecido, ¿no? Entonces sucesión intestada es la... Exactamente. Tienen que personarse a una notaría. Claro, por supuesto, ¿no? Tienen que ser necesariamente los 4 hermanos, porque 2 están en el extranjero, dice. No, cualquier interesado, cualquiera de los herederos puede personarse a la notaría. Identificarse, solicitar la orientación respectiva. El trámite se empieza con una solicitud firmada por abogado, adjuntando los documentos respectivos, que son la partida de nacimiento, la partida de nacimiento de los hijos, y si el cónyuge vive, su partida de matrimonio, ¿no? Y las dos no, la cónyuge tampoco vive. Entonces solamente los hijos, y 2 certificados negativos de registros públicos de que no hay testamento o no hay dejado testamento inscrito o no se esté siguiendo otro trámite de sucesión intestada, porque el trámite de sucesión intestada es único, ¿no? Entonces con esos documentos
se hace el procedimiento de sucesión intestada, ¿no? El notario lo que va a hacer es ordenar la publicación y transcurrido 15 días de la última publicación, declarará herederos a quienes han acreditado su derecho, ¿no? En este caso a los hijos. Y además, Bien, doctor. regresando a la pregunta que nos hizo el señor sobre los poderes amplios y generales, creo que él habló de la literalidad de los poderes. Y a ver si puede, colega. Efectivamente. Claro, el término, como usted lo mencionó, el tema amplio y general, uno podría decir, le puede poner el título de amplio general, pero más que el título debe verse el contenido, ¿no?, de cada una de las cláusulas que contienen este poder, porque al final eso es lo que va a determinar realmente cuáles son las facultades que está otorgando el poder dante, ¿no? Aun cuando el título sea amplio, aun cuando el título sea, pues le podemos poner el título que sea, pues, poder ilimitado, poder no sé, amplio en este caso. El contenido, las cláusulas que establecen las facultades serán las que determinen el ejercicio del apoderado en los estos, ¿no? En cumplimiento de las facultades que ha establecido. Hay muchos casos, ¿no?, en los que lamentablemente pues ocurre, por ejemplo, regresamos al tema, puede ocurrir, es muy frecuente a veces que se olvidan cuando designan, en caso, volviendo al tema de sociedades, ¿no? O sea, cuando designan a su gerente general y dentro de las facultades que le otorgan, por ejemplo, por algún error no consignan la facultad de cobrar cheque, por ejemplo, ¿no? Y cuando la gente va y cobra el cheque y le muestran la vigencia de poder, no está literalmente establecido en su estatuto cobrar cheques. Entonces ahí lamentablemente lo que tiene que hacer volver a hacerse una modificación de escritura pública, modificación de estatutos desde el caso y ampliar las facultades del gerente, ¿no? Porque literalmente no está la facultad de cobrar cheques, que es lo que se entiende la entidad de la empresa de sistema financiero va a observar, y eso en cumplimiento del principio de literalidad, ¿no? Es decir, debe estar establecido las facultades que debe establecer, salvo que sea el poder que el Código Civil hace referencia al poder el poder general, ¿no? O sea, poder general, pues, pero si bien cierto es general, se refiere a meros actos de administración, ¿no? Que no comprendan, por ejemplo, actos de disposición, actos de gravamen, actos de concesión de hipoteca y de transacción, que sí requieren que literalmente se consignen el poder, ¿no? Doctor, y en el caso, disculpe doctora, de las, antes que se me vaya, los homónimos, ¿no?, que se entiende que son los que se llaman igual, inclusive puede ser también dos nombres y dos apellidos iguales, ¿no? Y que inclusive todos sabemos que generaron muchos problemas judiciales, ¿no? Sobre todo en la época del terrorismo, en donde se detenían a muchas personas porque se llamaban igual, y no habían tenido nada que ver, inclusive los habían detenido presos, ¿no? Pero yo digo, me pregunto, para otorgarle un poder, me imagino lo que distingue al homónimo en este caso es el DNI, que obviamente es diferente, ¿no?, de una persona a otra, no va a ser tampoco el mismo nombre y también el mismo DNI, ¿no? Pero ustedes se encontrarán también con esos casos. Ocurre, pero también, por ejemplo, el caso del extranjero, doctora, ¿no?, que podría ocurrir en caso de los peruanos también, cuando se dan situaciones en las que varían el número, ¿no? Por ejemplo, antiguamente teníamos libreta electoral, hoy día tenemos DNI, en algunos casos varía el número, ¿no? Entonces podría ocurrir ahí que, si bien es cierto el nombre coincide, el número del documento no coincida, ¿no? O en el caso de los extranjeros que mencionaba, o sea, cuando, por ejemplo, el extranjero se casa con su pasaporte, pero otorga un poder en el extranjero, pero ya con su carnet de extranjería, y el número va a diferir. Entonces ahí esas situaciones son muy frecuentes o pueden ocurrir y requieren en este caso la intervención máxima del notario para garantizar que se trate de la persona, ¿no? Ahí tal vez va también parte de la importancia de la función del notario, ¿no? Es que al final lo que se intenta es, en aras de propender a la seguridad jurídica, es garantizar que esa persona que otorgó el poder, que dijo que ser tal persona, sea efectivamente tal, así como ocurre en el caso, no sé, de las autorizaciones de viaje, ¿no? O sea, ahí la finalidad principal es determinar que el notario debe garantizar que quien autorizó el viaje al exterior sea el papá y la mamá, y no otro, ¿no? Y no tercero. Entonces, y eso nos lleva pues a la función, a la parte esencial de la función del notario, que es la de dar fe, la fe de identidad y, de ser el caso, la fe de conocimiento de la persona, ¿no? Y eso se refleja en esas situaciones. Por ejemplo, cuando difiere el número del billete del DNI
Entonces, el notario, una de las principales funciones es dar fe de identidad de la persona. Entonces, tiene que establecer todos los mecanismos necesarios para poder determinar que ese efectivamente es el poder dante y no otro. En la práctica, muchas veces puede recurrirse al RENIEC, que otorga documentos mostrando el historial de la persona, ¿no? Mostrando cuáles fueron el número de su primera libreta electoral y los sucesivos documentos que han pasado y que al final tiene un determinado número. Entonces, ahí ya la ayuda de otras instituciones como RENIC, en este caso, en respuesta a la pregunta, son pues decisivas para poder identificar a la persona, ¿no? Y es importante, Ángel, y es importante que los radioescuchas estén enterados que el Colegio de Notarios acaba de firmar un convenio con Migraciones, que Migraciones está obligado, de acuerdo a un dispositivo que se ha publicado ya hace algunos meses, para darnos este servicio a los notarios, porque realmente es importante que lo tengamos, de poder identificar a los ciudadanos extranjeros con su carnet de extranjería y con su pasaporte. El carnet de extranjería es lo primero que a lo cual vamos a tener acceso. Ya teníamos acceso, pero solamente de manera muy limitada, ¿no? Sí, muy limitada, porque es decir, nos traen a nuestro oficio notarial un carnet de extranjería de un ciudadano español que se apellida Jorge Castilla Valencia. Nosotros podemos acudir, y esto es hasta este momento, todavía no se ha aperturado el convenio, no se ha puesto en práctica. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de saber que sí existe un señor que se llama Jorge Castilla Valencia, pero no podemos acceder a su rostro, ni a su firma, ni a su huella, pero por lo menos sabemos que existe un ciudadano que se llama así. Lo peor es que vaya a nuestro oficio notarial una persona con el nombre de Jorge Castilla Valencia y que ni siquiera exista, o sea, que ese ciudadano no exista como ciudadano español, ni como ciudadano peruano, ni como nada. Por lo menos tenemos esa referencia y esa información básica. Ahora vamos a tener la posibilidad de tener acceso a otros datos. No vamos a tener el lector biométrico como lo tenemos con los ciudadanos peruanos, pero por lo menos vamos a tener, digamos, lo que ahora tenemos con RENIEC, un RENIEC en línea con Migraciones, ¿no? Pero de las mismas reuniones que nosotros hemos tenido con el personal de Migraciones, también es importante que se sepa que ellos mismos nos han declarado que cuando se trata de que un ciudadano extranjero se identifique con pasaporte, ni ellos nos pueden dar la seguridad de que ese ciudadano que se identifica con pasaporte, ese pasaporte sea un pasaporte legítimo. O sea que ahí nosotros, como notarios, seguimos expuestos, ¿no? Y la ciudadanía puede seguir expuesta a una persona que se haga pasar por otra, ¿no? Definitivamente, y en ese caso, bueno, la ley ahora lo que nos está pidiendo es, si no podemos tener acceso a Migraciones, a la presentación de testigos o de otros documentos que de alguna manera nos puedan acreditar que se trata de la misma persona, ¿no? Efectivamente, y yo entiendo que sí hemos tomado conocimiento de que el colegio ya está en ejecución, ya estamos en ejecución de ese convenio, ¿no? Se entiende aplicar el mismo procedimiento que actualmente tenemos con los ciudadanos peruanos, ¿no? Pero ojalá se pueda implementar esto, ¿no? Este biométrico para los extranjeros sería importante, indispensable, ¿no? Porque cuánto nos ahorraríamos para evitar falsificaciones, suplantaciones, sobre todo de extranjeros, ¿no? Que hoy en día, pues, un mundo globalizado, pues el Perú no es ajeno al mismo, y el Perú recibe la visita de miles de extranjeros, ciudadanos extranjeros a los que acogemos, y muchos de los cuales hacen actos, formalizan contratos, constituyen empresas, hacen movimientos ya sean societarios o actos jurídicos, contratos, ¿no? Entonces, y en medio de eso se requiere, en aplicación de nuestra ley, la participación del notario, por ejemplo, para certificar su firma o para elevar la escritura pública. Entonces, esa parte tal vez, si bien es cierto, es un avance, aún no es, yo entiendo,
existen algunos temas que tal vez van a aún requerir un mayor apoyo del Estado o de migraciones, ¿no? Para garantizar adecuadamente a los extranjeros que hacen actos, ¿no? Ante notario. Sí, y hay otra pregunta también que muchas personas le hacen al notario, y es ¿qué plazo tiene el poder amplio y general que da? Pues hay un poder especial que establece el plazo, que es de un año, ¿no? Pero es para esos casos, pero si no se ha establecido la condición de especial, o no la persona no le ha otorgado un plazo determinado, se entiende que el poder, en tanto no ingresemos a una causal de extinción del poder, va a seguir vigente, ¿no? Por ejemplo, como se ha mencionado el caso de la muerte, que sería una causal de extinción del mismo, ¿no? Bien, sí, eso es importante que sepan los radioescuchas. Cuando uno da un poder amplio y general y no le especifica un determinado tiempo, porque yo le puedo pedir al notario, quiero dar un poder amplio y general, pero que este poder amplio y general funcione por 1 año, por 2 años, por 3, por 4, por 5, ya no necesita ni siquiera ir al notario a revocar el poder, porque ese poder se va a extinguir por el tiempo, porque él mismo ha establecido un determinado tiempo para la utilización de ese poder. Entonces mañana más tarde no va a tener el problema de tener que acudir al notario nuevamente a hacer esa revocación de poder, ¿no? Y como les digo, es importante que las personas sepan a quienes le otorgan el poder, ¿no? Le otorgan el poder a su abogado, confían en el abogado, le otorgan un poder. Inclusive se han dado casos de personas que le otorgan poderes, como el caso de ahora en la mañana, el padre que le otorga al hijo y el hijo no está bien utilizando ese poder, o de personas que se lo han otorgado a su madre, inclusive, y su madre ha mal utilizado el poder. Yo lo sé muy de cerca, ¿no? De una persona que vivía en el extranjero, que eran unos amores increíbles con su madre, hasta que ella se puso mal, y la madre, pensando que se iba a morir, vendió una propiedad que era herencia, que le correspondía a ella. La hija le había dado el poder a la madre y ella simplemente se apropió del dinero y no le dio nada a la hija, ¿no? Bien, ya el tiempo nos ganó. Una pregunta muy chiquita, ¿hay poderes en línea? ¿Es posible? ¿O Poderes a través de internet, sí? Tengo entendido. Bueno, actualmente, como le mencioné, estamos hablando en materia de poderes solamente de poder por carta, fue de registro o poder por escritura pública, ¿no? En los que el notario interviene, ¿no? El notario interviene en esos tres tipos de poderes. Lo que creo que está diciendo Ángel es que lo podamos, el parte, enviar en línea. Por supuesto, ¿no? Eso sí, hoy en día sí, ya los poderes sí se pueden inscribir, es más, son obligatorios. Es más, eso nos lleva a otro problema que debería tal vez verse tal vez en esto, ¿no? El uso de la tecnología al servicio del notario y los riesgos que ello puede implicar, o las seguridades que también ello puede implicar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor notario de Lima, como oficio notarial del Distrito de San Borja, Elar Wilfredo Vilca Monteagudo, por estar presente aquí en nuestra programación y respondido con mucho acierto pues este tema tan interesante como es el tema de los poderes notariales. Muchísimas gracias, doctora Clara. Gracias, Carnero. Ángel, muchas gracias, colega Elar Vilca. Gracias. Esperamos poder tenerlo por acá nuevamente para tratar otros temas de absoluta importancia para el público, y que sigan haciendo sus preguntas y enterándose de cómo deben actuar de una manera que no les cause problemas y que sean acertadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigas y amigos. Desde Ignacio Merino 230 Santa Cruz Miraflores transmite Radio Latina 990 en tu radio, La Poderosa.